tal? Bueno, nos quedamos en el teorema de transformación de coordenadas, estoy por demostrar. Ya les había hablado de él. Ajá. Les mostré cómo cambiar coordenadas en espacios LP. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Les mostré que hay un operador, que podemos definir el cambio de coordenadas como un operador, y ese operador era continuo en la norma LP. Tenía inversa, además, y la inversa también era continua, lo cual todavía es más sorprendente. Eso era gracias a que nuestro cambio de coordenadas era un difeomorfismo entre un conjunto omega y otro G. ¿Sí? Entonces, quiero hacer lo mismo, quiero mostrar exactamente lo mismo, pero en lugar de LP, de WKP en WKP. ¿Sale? Entonces, voy a hacer la demostración para el caso K igual a 1. Ustedes van a ver que cualquier otro caso para K distinto de 1 es exactamente la misma la prueba. Lo hago para K1, nada más para simplificar las cuentas, eso es todo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Este es, de acuerdo a mis notas, el teorema 8. ¿Ok? Y es la transformación de coordenadas. ¿Ok? Sea phi, ¿okay? Definida como antes. Ya no lo recuerdo porque ya lo tienen en sus notas. Definida, y lo tienen en YouTube, ¿no? Como antes. ¿Ah? ¿Sale? Un difeomorfismo. ¿Okay? Y que satisface 2. Acuérdense que 2 era la estimación para su jacobiano, ¿no? Que me decía que era un difeomorfismo y que además estaba acotado. ¿Sí? O sea, que me decía que el determinante jacobiano, el módulo era mayor que C1 estricto positivo y menor o igual que C2. ¿Sí? Satisface 2. Ajá. Bueno, entonces el operador que ya habíamos definido, el operador A, que lo definimos de LP en omega en LP G, definido en 1, ahí tienen su numeración, y restringido ahora a W1P de omega, es continuo, ¿ok? Con rango en W1P de G, ¿ok? Es biyectivo, ¿sí? Y la inversa es continua. Todo esto respecto a la norma de Sobolev. ¿Sale? Okay, ¿por qué digo que está restringido? Acuérdense, W1P, WKP en general es un subespacio propio de LP. Ya saben que es propio, ¿no? Porque pueden tener cosas en LP que no necesariamente tienen derivada débil. Simplemente piensen en algo integrable pero con un salto. Ya estuvo, ¿no? Entonces puede estar en LP pero no tiene derivada débil. ¿Sí? Bien, entonces la continuidad y la continuidad de la inversa las quiero probar respecto a la norma de Sobolev. Esa es la dificultad del teorema, de la prueba del teorema. Es decir, yo tengo que probar en algún momento que la derivada, que esto tiene derivada débil en LP. Ajá. Y tengo que estimar ahí las normas para que me quede la continuidad. Tengo que dominar esa derivada débil con otra cosa. ¿Sí? Ese es el chiste del resultado. ¿Va? Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacerlo. Demostración. Demostración. Por el teorema de aproximación
global dada una U en W1P de omega, pues existe una sucesión UJ C infinito de omega intersección W1P de omega, ¿ok? ¿Sale? Que además esto está contenido en LP, por lo tanto, tal que UJ converge a U en W1P. ¿Sí? Entonces acuérdense que yo les dije, omega es acotado. En este resultado lo deben tener ahí en sus notas, ya se los había dicho, por eso no lo escribí. Pero omega es acotado, se los vuelvo a recordar de todos modos, pero ahí lo tienen, omega acotado. Abierto siempre está de cajón. Omega es acotado, ¿sí? O, se los dije, nada más que no se va a ver la prueba aquí, o, lo voy a ver más adelante, omega es un semiespacio, Rn más, por ejemplo, o Rn menos. En ese caso no es acotado, pero es Rn más. ¿Por qué no estoy considerando aquí ese caso? Porque voy a usar mi teorema de aproximación global y ese es para omegas acotados. Dices, ay, entonces ¿cómo dices que es válido también para Rn más? Lo que pasa es que estoy por probar en un par de lecciones lo que se llama el teorema de extensión, y como consecuencia del teorema de extensión voy a mostrar que W1P de Rn más, ¿okay?, es la cerradura de funciones a infinito contenidas en LP. ¿Okay? Entonces ese es un teorema de aproximación global para Rn más. Entonces le pueden aplicar todo lo que voy a hacer aquí, todo lo que voy a hacer aquí lo pueden aplicar, ¿sí? ¿Okay? Y ese teorema es muy interesante, estamos por verlo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a darle. Ya saben, ya se los dije, lo importante es mostrar que esto tiene derivada de B. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el chiste del resultado? Necesitamos probar que esto tiene derivada débil, que A tiene derivada débil, pero ¿quién es A? A es una composición. Entonces, yo lo que tengo que mostrar aquí es la regla de la cadena. Yo ya les había dicho que Cristian les va a dar una regla de la cadena esta semana. Es una versión simple, fácil de probar, que es consecuencia del teorema de aproximación global de Friedrichs. Yo voy a probar otra ahorita, que es una versión más general, ¿sí? ¿Va? Entonces aquí va a estar probada la regla de la cadena. La vamos a probar por aproximación, como siempre. Ya les había dicho, cualquier resultado que uno quiera probar, que conozca de cálculo en espacio Sobolev, el 99.9% de veces se puede probar, sí, pero por aproximación, ¿no? Establezcanlo para aproximaciones y después tomen límites, ¿sí? Ese es el grito de batalla en espacio Sobolev. Para este momento ya saben cuál es el procedimiento. Entonces, fíjense, notemos que la parcial respecto de Y de A UJ de Y, recuerden que A me cambia a variable Y, esto por definición es, más bien por regla de la cadena, parcial, no sé, por definición de A, parcial de Y de UJ de la psi de Y, ¿se acuerdan? ¿Ok? Porque quedamos que era X y X se escribe como psi de Y, ¿sale? Entonces ahora sí, por regla de la cadena, y aquí la puedo aplicar normal, porque UJ es C infinito, es suave. Entonces usamos nuestra regla de la cadena de cálculo. Entonces esto es la derivada de UJ, su gradiente, evaluado en psi de Y, por la derivada respecto de Y de psi de Y. ¿Sale? ¿Ok? Pura regla de la cadena, ¿sí o no? Entonces esto voy a desglosarlo.
fíjense, esto que escribí ahí es lo mismo que, esto es un gradiente, ya lo saben, esto es la parcial de x1 de uj evaluada en psi de y, así nos vamos hasta la parcial xn de uj evaluada en psi de y, todo esto punto la parcial respecto de y de psi de y. Esto es un vector, acuérdense. La psi de y, acuérdense, era el cambio de coordenadas, era un campo vectorial. Su derivación respecto de y es un vector. Entonces esto tiene sentido. ¿Vale? Entonces, fíjense que esto, vean, cada uno de estos, ¿quién es? Pues según mi definición, esto es A de la parcial x1 de la parcial x1 de uj de y, ¿sí o no? Es decir, esto me está diciendo, aplícale el operador a la función parcial de uj. Es lo que estoy haciendo, ¿sí? A de la parcial xn de uj de y. Punto, ¿ok? Espero que se vea, punto, la parcial de y de psi de y. ¿Están de acuerdo? Entonces nada más me di cuenta, nos dimos cuenta que esto no es más que la imagen del operador A. Pero fíjense, abusando de la notación, voy a escribirlo así. Esto es lo mismo que A de uj en y punto parcial de y de psi de y. Esto es para todo j en los naturales y para todo i en unos t. ¿Están de acuerdo? Les digo que abusé de la notación porque lo que hice fue decir, bueno, esto quiere decir que lo que estás haciendo es aplicarle A al gradiente, ¿sí? Nosotros definimos A, el operador A, para funciones, para campos escalares, y aquí lo estoy aplicando a un vector. Por eso les digo, abusé de la notación, pero se entiende perfectamente qué es lo que estoy intentando decir. ¿Bien? Bien, bueno. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que quieres probar? Aproxímalo, toma límites. Siempre es lo que hay que hacer, ¿va? Entonces, sea phi una función de prueba, de hecho, en G. ¿Ok? Entonces, integrando por partes, ya saben, ya se los había dicho, la integración por partes se puede llevar a cabo sin regularidad de la frontera de omega cuando una de las funciones con las que integras por partes es de prueba. Ahí no hay ningún problema. Entonces, integrando por partes, tengo que menos la integral sobre G de a uj de y por la parcial respecto de y de phi de y. Esto es la integral sobre G. ¿Okay? Voy a tener que borrarle acá para que no se vea tan amontonado. ¿Sí? Entonces esto es la integral sobre G de A de uj en y punto la parcial respecto de y de psi de y por phi de y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces fíjense, nada más tengo esto y lo que hice fue pasar la derivada para acá y esto es lo que me queda como derivada. Claro, aquí está, es lo que calculé acá, lo acabo de borrar, pero la parcial de y de esto es esto de acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok?
Entonces, lo pueden ver también así. Lo que hice fue aplicar el concepto de derivada débil, nada más que, pues esto es la derivada clásica. Entonces, por eso satisface esto. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que queremos hacer entonces? Lo que queremos hacer es tomar límites en esto, ¿no? ¿Ok? Porque quiero que me quede A de U, no A de UJ. Entonces hay que tomar límites, pero hay que hacer un par de cuentas antes de esto. ¿Sí? Entonces, lo voy a borrar. Fíjense que usando el cambio de variables x igual a psi de y, y tomando en cuenta que, fíjense, ¿por qué tengo que hacer un cambio de variable para tomar límite? Antes que nada, ¿por qué lo tienen que hacer? Porque el teorema de aproximación global se está aplicando sobre funciones de Sobolev en omega, no en g. Entonces aquí como que no tengo realmente la propiedad de convergencia, ¿no? Porque estoy en g, no en omega, ¿sí? Estoy en g, no en omega, entonces no puedo aplicar mi convergencia, ¿sí? Entonces lo que necesito hacer es hacer un cambio de variable. Ok, ¿cuál es el problema de hacer un cambio de variable? Que aquí, ya lo borré, pero tanto de este lado como de este lado aparecen derivadas. Cuando uno cambia variable, las derivadas cambian también, ¿sí? Por regla de la cadena, ya lo saben. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que ver cómo cambian las derivadas. Usando el cambio de variables y tomando en cuenta que cualquier operador que diga parcial de y es parcial respecto de xk de la parcial de xk respecto de y. Aquí hay una suma implícita en y. Ajá. Suma implícita. ¿Sí? Entonces, si vamos a cambiar variables a omega, todo tiene que quedar en términos de x. Por eso, este operador cambia así, por regla de la cadena. Cualquier cosa que tengan aquí, f, g, y, lo que sea, cambia de esta manera, por regla de la cadena. Aquí hay una suma implícita en k. Ajá. Hay una suma invisible en k. ¿Sí? ¿Sale? Pura regla de la cadena, señores. Bueno, eso quiere decir que en particular, la parcial de y, ajá, de phi mayúscula de x, ya hice el cambio de variable, esto es la parcial respecto de xk de phi mayúscula de x por la parcial de xk respecto de y. Ahora esto está bien, porque fíjense, esto, phi es una función, es un campo escalar, entonces la derivada respecto de y debe ser un escalar. ¿Está bien esto entonces? ¿Sí o no? Está bien, ¿no? Está bien porque, vean, la y, esto es para cada y. Ajá. Esto es la parcial de x1. Esto de aquí es un vector. Ajá. Es el gradiente de la phi con función de los xk. Y esto de acá, para cada y también es un vector, eso es un producto interno, entonces eso es un escalar, ¿sí? Entonces esto está bien, esto tiene sentido, es un escalar, ¿va? Y por otro lado, el operador parcial de y, ahora aplicado a psi de y, aquí debe ser distinto, porque esto es un campo vectorial. ¿Esto quién es? Pues esto es la parcial de y, ¿de quién? De x, ¿sí o no? ¿No? Y según esta regla, esto es la parcial
respecto de xk de x por la parcial de xk respecto de y. Ajá. ¿Pero esto qué es? Fíjense, la parcial de esto debe ser un vector, ¿no? ¿Esto es un vector? Sí, sí lo es, ¿no? Es un vector porque, fíjense, la parcial de x respecto de xk, ¿qué es? Es un vector, ¿no? Y esta de acá, ¿qué es? Esa de ahí, ¿qué es? Fíjense, ¿está bien? A ver. ¿Está bien esto? Sí, sí está bien. A ver, me estoy confundiendo. La parcial de x respecto de xk es un vector. Ajá. Y aquí otra vez, aquí hay una suma implícita en k. En todos estos hay suma implícita en k. Ajá. Entonces, le está sumando esto. A cada una de estas está multiplicándolo por este y se está sumando. ¿Sí? Entonces, esto es un vector porque esto es una escalar. Ajá. Dado k e i, esto es una escalar. Entonces, esto está bien, esto es un vector. ¿Sí? Esto es un vector. Entonces, con esto ya tenemos cómo cambian las derivadas en la fórmula que tenía acá abajo. Lo sustituimos. ¿Sí? Ok, de una vez voy a borrar acá. ¿Está? Entonces, sustituyendo, tenemos que ya hicimos el cambio de variable menos la integral sobre omega. Ahora sí, de uj, ajá, o sea, me estoy regresando a las variables x. Entonces es como aplicar el operador b a a. Es la inversa y por eso me queda uj. ¿Sí? Por la parcial respecto de xk de phi mayúscula de x por la parcial de xk respecto de y. Y ojo, me sale el módulo del determinante jacobiano de x. ¿Sí? Ahí está. Por un lado es eso. Y luego esto es igual a la integral sobre omega de la derivada de uj de x por la parcial de x respecto de xk, ¿okay? Por la parcial de xk respecto de y por phi en phi mayúscula de x. Y voy a tener que borrar acá otra vez. Por el módulo del determinante del jacobiano. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la fórmula anterior. ¿Va? Entonces a esta le ponemos 5. Entonces a 5 es que queremos tomar límite. Aquí sí podemos aplicar mi propiedad de límite, mi convergencia de la aproximación, porque estoy en variable x, estoy sobre omega. ¿Sí? Entonces, como duj converge a du en LP de omega y uj converge a u en LP de omega por la aproximación global,
Entonces, podemos tomar límite dentro de la integral, ¿ok? En 5. ¿Sale? Acuérdense, este 5. ¿Pero por qué? Ya lo saben, esto es por desigualdad de Holder. Ya he aplicado el truco muchas veces. ¿Cómo le hacen? Pues como esto es una función de prueba, esto tiene soporte, y de hecho esto por esto, todo esto es una función de prueba, desde aquí para acá. ¿Por qué? Porque esto es función de prueba. Tiene soporte en omega, todo esto tiene soporte en omega, y por lo tanto está en cualquier LQ. Entonces toman Q como el conjugado de P y aplican Holder, y converge esto y converge esto. El truco ya lo he usado varias veces, lo aplican, ¿sale? Obteniendo que otra vez a borrar. Obteniendo que menos la integral sobre omega de ux por la parcial respecto de xk de phi mayúscula de x por la parcial xk respecto de y del determinante del jacobiano de x. Esto es igual, por lo tanto, a la integral sobre omega de du x por la parcial de x respecto de xk por la parcial de xk respecto de y por phi de phi mayúscula de x por el determinante de la derivada de phi de x de x. ¿Sale? Nada más tomamos límite. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora nos regresamos a las variables y. Cambiamos variable para regresarnos a integrales sobre g otra vez, de regreso. Entonces, regresando a las variables y igual a phi de x, queda que menos la integral sobre g de a de y, esto es, ¿no?, por la parcial respecto de y de phi de y. Esto es por mis reglas de transformación para las derivadas. Respecto de y es igual a la integral sobre g, lo voy a escribir abajo. Esto es igual a la integral sobre g de a del gradiente en y por la derivada respecto de y de psi de y por phi de y ¿sale? Y ya estuvo. ¿Qué está probándome esto? Pues esta es la definición de derivada débil. Me está diciendo la derivada débil de a de u de y es esto. Se satisface la regla de la cadena, ¿no? Por lo tanto. ¿Va? Por lo tanto, la derivada débil de a
de uy es a de u de y a aplicado al gradiente punto la parcial respecto de y de la parcial de phi de y. ¿Sí? Entonces coincide, se vale la regla de la cadena. Entonces ya mostramos que esto tiene derivada débil. ¿Qué falta? Hay que mostrar que la derivada débil está en LP para que esto esté en mi espacio sonoro W1P. Y ya, por eso les dije que la demostración nada más la iba a hacer para el caso 1, K igual a 1. Para cualquier K mayor a 1, la prueba es idéntica. ¿Cuál es la dificultad? Que tienen que sacar las derivadas con regla de la cadena de órdenes mayores. Entonces nada más hay que usar regla de Leibniz e ir tomando en cuenta más y más términos. Es más engorroso, se va a perder la idea de lo que quiero hacer, por eso lo hice para el caso K igual a 1. Para cualquier otra K, el resultado es válido. ¿Sí? La prueba es la misma. Nada más sacan más derivadas de esto y ya. ¿Sí? Entonces, lo que queda por demostrar es que la parcial de y, de a, de u de y, está en LP. ¿Sí? Pues fíjense, la integral sobre g de la parcial de y de a de u de y, aquí está, a la p de y, esto es la integral sobre g, y ya tenemos cuánto vale la derivada, es a de u de y punto la parcial de y de psi de y a la p de y. Ajá. Y esto vamos a cambiar a coordenadas sobre omega. Ya saben cómo. Esto es por lo tanto la derivada de u en x por la derivada de x respecto de xk por la derivada de xk respecto de y. Ajá. Todo esto a la p, ¿okay? Y me sale el determinante del jacobiano de x. Pero fíjense, omega es acotado. ¿Esto qué es? Estas son derivadas del mapeo phi, que es ¿qué? C infinito, es suave. Es un difeomorfismo C1 en este caso. No le pedí C infinito, que le pedí que sea C1, no importa. Es un mapeo suave, a fin de cuentas. Esto, por lo tanto, es continuo, sus primeras derivadas son continuas y las puedo sacar de omega otra vez porque omega está acotado. ¿Sí? Estamos trabajando con omega acotado. Entonces esto es menor o igual que el supremo sobre x en omega.